Buenas tardes, alumnos de procesos de separación 3. Vamos a iniciar a ver el tema de la unidad número 4, adsorción. Aquí están los tópicos generales que vamos a ver y vamos a iniciar. Esta es una operación de separación en la que ciertos componentes de una fase fluida, los ingenieros químicos ya sabemos que fluidos hay de dos tipos, líquidos y gases. Por lo tanto, una corriente de líquido o una corriente de gas, algunos componentes de ellos, se transfieren hacia la superficie de un sólido, donde quedan unidos mediante fuerzas de naturaleza física, que son débiles, o bien mediante verdaderos enlaces químicos. Esto es, algún componente de interés, ya sea que tenga valor o ya sea que sea un contaminante, que venga en una corriente líquida o una corriente gaseosa, se va a poder absorber, depositar, retener en una superficie sólida. Por ejemplo, en química es conocido que el carbón activado es un gran absorbente de sabores o de colores orgánicos. Entonces podemos tener un agua con café, por ejemplo, un colorante. Esa es la corriente fluida del agua con ese colorante, lo pasamos por una corriente de carbón activado y en ese carbón activado se va a quedar ese colorante de café o ese sabor o ese olor a algo. Y también podemos hacer eso con corrientes gaseosas. Entonces, ese material que se va a absorber en la superficie del sólido puede ser valioso, puede tener un valor comercial o puede ser un contaminante como puede ser un olor o un sabor. La manera en la que ese adsorbato, que es el material que vamos a querer absorber, ese soluto que ahora se llama adsorbato, se va a, a retener, se va a absorber en el sólido, puede tener dos mecanismos. Una absorción física, que son fuerzas, como dice aquí, son fuerzas de Van der Waals, contra una absorción química en la cual hay una pequeña reacción y hay enlaces químicos. La absorción física tiene un carácter exotérmico, genera calor, poquito, entre 1 a 10 kilocalorías por mol. La química va a generar también mucho más calor, entre 10 y 100 kilocalorías por mol absorbido. La física es rápida, la absorción química es lenta, la absorción física es reversible. Al carbón activado lo podemos tratar para quitar lo que ya habíamos absorbido. Generalmente la química es irreversible. En la absorción física se le llama que se forman multicapas, es decir, absorbemos, este es el sólido, absorbemos una capa de fluido que estamos reteniendo, un adsorbato, y luego otra capa y luego otra capa. En la química estamos hablando de solo una capa, por eso se llama monocapa. La absorción física ocurre en todos los sólidos y en toda superficie en mayor o menor proporción. La química ocurre en ciertos sólidos y solamente en determinados puntos. La absorción física tiene poca selectividad. La absorción química tiene gran selectividad. La absorción física tiene una dependencia lineal, si va aumentando. Si aumentamos 5 veces la temperatura, la absorción aumenta 5 veces. Y la absorción química responde a la ecuación de Arrhenius y tiene un incremento exponencial con respecto a la temperatura. Si aumentamos 5 veces la temperatura, probablemente la absorción vamos a aumentar 5 al cuadrado, 20, 25, 30 veces. Me regreso. Entonces, la absorción, repito, es una parte de esa corriente, un material, un adsorbato de esa corriente fluida, líquida o gaseosa, se va a retener en un sólido, que es el material absorbente. Y esa absorción puede generarse por un mecanismo físico o por un mecanismo químico. Aquí tenemos un dibujo que nos representa este sólido, que dice aquí hay una partícula de suelo con cargas superficiales, y entonces las moléculas de agua con carácter dipolar, porque es dipolar, unas partes tienen polo positivo y otras se portan polo negativo, se van a estar depositando en la superficie de esta capa de tierra. Acá tenemos otro mecanismo. Este es más eléctrico, seguramente es químico. Y aquí tenemos un metal, en lo cual tenemos materiales, esta es la superficie, y aquí tenemos materiales que se están depositando de monóxido de carbono, pero como se ve no hay cargas eléctricas, seguramente no hay reacción química. Aquí nos describen, por ejemplo, un proceso de absorción. Tenemos gasóleo con 536 partes por millón, parece que de nitrógeno. En el paso número 2 se ubica el material absorbente a cierta temperatura, en este caso temperatura y presión ambiental.
este, se pasa a través de este filtro, que no es realmente un filtro, y entonces el gasóleo queda ahora solamente con menos de 50 partes por millón. Ustedes ven, perdió la mayor parte del nitrógeno que tenía, ya queda limpio. El absorbente usado queda con el material retenido, aquí se ve, esas partes de nitrógeno quedaron encima. Ese absorbente usado se puede regenerar, es decir, hacer lo que suelte, que elimine este material que había absorbido y ya queda otra vez limpio para volverse a utilizar. Y cuando está soltando este material que había retenido, pues se puede generar un concentrado de esos compuestos polares, en este caso de nitrógeno y azufre, que se retiraron de este gasóleo. Es un proceso de adsorción y es un sólido el que absorbe un absorbente y en este caso es un líquido del cual se va a retener un material. En estos ejemplos anteriores estábamos viendo absorción en corriente líquida. Aquí podemos tener una absorción en corriente gaseosa. Aquí tenemos un gas que se va a depurar, entra a absorberse en un lecho en operación. Repito, no es un filtro, es un lecho que está el material sólido absorbente. Pasa el gas, se retiene la mayor parte en el lecho de operación el contaminante que queríamos quitar de ahí y, y acá sale el gas depurado o limpio. Luego, el lecho, así como lo vimos en la diapositiva anterior, se puede regenerar, se le agrega vapor y ese vapor se trae el adsorbato para mandarlo a otra parte y el lecho quedó limpio otra vez, ya sin adsorbato. En una absorción continua, bueno, pues hay un proceso que está continuo. ¿Sí? En este caso el gas de alimentación está entrando por acá abajo a un absorbedor, acá está saliendo el gas de salida depurado, está regenerando constantemente el material y el sólido regenerado se ingresa para acá para servir como material absorbente. ¿Con qué se regenera? Generalmente con vapor de agua o un gas inerte para ese sólido quitarle ese adsorbato que había absorbido y acá se tiene, esta es como quien dice una segunda etapa en la cual se purifica, se le quita el adsorbato que era el material absorbido al material sólido que es el absorbente y el adsorbato, ese soluto que llevamos anteriormente en otros procesos, queda libre, puro. La absorción tiene ventajas porque consume poca energía, tiene una gran flexibilidad de la elección del absorbente, hay muchos materiales absorbentes y tiene una elevada selectividad. Es mejor en algunos casos que la destilación porque pueden separarse componentes como volatilidad relativa menor o igual a 1.2 o 1.5, es decir, muy cercana a volatilidades iguales. Dice aquí que la separación de isómeros es mucho más fácil mediante la absorción con zeolitas. Es un material absorbente que eso vamos a ver con mucha calma. Entonces, dice, si el producto de interés está en concentración relativamente baja, en esas condiciones se necesitaría una relación de reflujo muy elevada en la destilación para poderlo destilar. Y aquí en la absorción, pues es relativamente económico. Saldría muy caro destilarlo con tan bajas concentraciones. Vamos a hablar aquí un poquito de sólidos adsorbentes, materiales absorbentes que son sólidos por definición. Generalmente son en granos. Sus tamaños van de 50 micras, los más pequeños, a 12 milímetros, los más grandes. Son resistentes y deben de presentar una escasa caída de presión para que el material fluya ahí con facilidad. Lo más importante es que debe tener una elevada superficie específica. ¿Qué es eso? Que tiene muchos recovecos, mucha área donde se puede depositar el material. Fíjense nada más. Dice que, por ejemplo, pueden llegar a tener 1.000.000 de metros cuadrados por kilogramo de material. Si tiene muchos agujeritos, tonelitos, recovecos. Ese es el área superficial. Algunos absorbentes industriales reconocidos, tenemos arcillas activadas, alúmina, carbón activado, sílica gel y mallas moleculares, las zeolitas, que son muy utilizadas en el tratamiento de agua en muchos procesos industriales. Generalmente los absorbentes se definen como sólidos cristalinos, microporosos, tienen muchos poritos en los que existen cavidades en las que pueden absorberse moléculas de determinadas sustancias. Dependiendo de las dimensiones de las cavidades, tienen gran interés industrial como absorbentes y catalizadores. ¿Por qué? Bueno, tiene que tener muchos poritos, pero el porito debe ser de un tamaño menor al material para que se pueda aquí introducir el material, el adsorbato y quedarse depositado. Si el adsorbato es muy grande y el porito es muy pequeño, bueno, no se va a alcanzar a depositar en todos estos canales. Aquí estamos concluyendo el primer video de absorción, unidad
número 4. Agradecemos su atención a este. Nos vemos en la próxima.